Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol, por la presentación. Gracias a todas y a todos los compañeros y compañeras que están aquí. Y en especial, bueno, me da muchísimo gusto felicitar por esta iniciativa de este foro para hablar de este tema tan importante como lo es la 3D3, a la maestra Dania Rabel, que además hemos coincidido desde hace ya varios años, creo que desde el que sacamos la ley de paridad y todas estas reformas desde el 2019, hemos coincidido en una infinidad de foros, de mesas de trabajo, de grupos, precisamente para poder interpretar y poder encontrar cómo iba a ser la manera en que las instituciones podían ejercer sus funciones para identificar primero la violencia política en razón de género e ir cumpliendo con cada uno de los requisitos legales pues de la mejor manera. Tuvimos muchas reuniones incluso con magistradas, con magistrados de todo el país, con varias compañeras, y me da mucho gusto estar aquí. Y por supuesto, Carla, me da mucho gusto. Flor, ya no la veo, ¿no? A Norma Irene, de Marisol, y muchísimo gusto también de poder compartir este foro con Amalia. Amalia se quedó corta cuando dijo que era una activista, ha sido un ejemplo para muchas mujeres que la hemos seguido desde hace muchos años que hemos estado en la izquierda. Blanca, Aurora, me da mucho gusto, Indira, a nuestras compañeras Blanquita y Aleida, que las escuchamos muy bien, y por supuesto quiero mandar un saludo desde aquí también a la presidenta del INE, que nos permite estar en su casa. Aquí decirle que, pues bueno, entre todas, como lo han dicho aquí mis compañeras, estamos aquí para trabajar juntas, para que podamos hacer realidad estas reformas que nos impactan y que hemos luchado tanto por llegar a esto. Esta reforma constitucional ya lo hemos escuchado tanto en el primer panel, con muchas de las cosas que han dicho ahorita mis compañeras, pues tiene como objetivo lanzar un mensaje muy claro: cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños. Cero impunidad para aquellas personas que agredan y que dejen de cumplir con sus obligaciones y que pretendan ocupar un cargo, empleo o puesto en el servicio público. Y con esta reforma y con la reforma constitucional del 2019, en la que llegamos a la paridad en todos, se ha logrado incorporar en estos últimos años y asegurar la participación igualitaria de las mujeres y de los hombres, no solo en los cargos de la elección popular, sino también en cualquier espacio de toma de decisiones y en las instituciones de gobierno, en los tres poderes, en los tres niveles de gobierno. Pero nosotros, ¿qué queremos? Queremos mejores gobernantes. Queremos mujeres y hombres capaces y preparados al frente de los poderes ejecutivos de todos los niveles. Queremos mejores legisladoras y legisladores. Queremos mejores funcionarios públicos, los queremos congruentes y los queremos con ética, con esta ética que hablaba Indira, donde necesitamos gente que esté al frente y gente que nos represente, que efectivamente confiemos y sepamos que van a estar ahí pretendiendo y buscando el beneficio de nosotros. Por eso esta reforma es tan importante. Y voy a tratar de ser muy rápida y de no repetir lo que han comentado mis compañeras, pero antes que decir buscamos la protección de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas y de los niños, y que las instituciones del Estado mexicano sean las observadoras del cumplimiento de esa protección a través de esto que a veces han dicho que es duro, y que ha habido muchas reacciones, como es la suspensión de los derechos de aquellas personas que incumplan con su responsabilidad. Pero aquí vienen los retos,
Y hoy que estamos aquí reunidas para hablar de los retos más importantes a los que nos enfrentamos, yo creo que el primer reto que tenemos todas y todos es la voluntad política. La voluntad política para entre todos hacer nuestra parte de poder llevar adelante esta reforma que sea una realidad. Y tendríamos que empezar con la homologación de las leyes en todas las entidades del país. No basta con que hayan aprobado los congresos estatales la reforma constitucional para que ya pudiera tener la mitad más uno y pudiera ser válida. Necesitamos la homologación de todas las leyes. Y esta reforma le antecede un gran avance legislativo porque hicimos una reforma para, en materia de pensiones alimenticias que sentó y sienta un precedente fundamental para la operación de la medida 3 de 3. Amplía el concepto de los derechos alimentarios al consagrar como una máxima protección de las niñas, niños y adolescentes, pues el sustento y la supervivencia y el reto importante de crear para poder garantizar la no impunidad en este sentido, la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. ¿Y por qué es un reto? Porque no solamente está diseñado para que el DIF construya este gran padrón, por decir así, de morosos y de deudores alimentarios, sino el reto principal es, y me voy al segundo reto, no solamente es la construcción, la definición y eso, sino de cómo se va a alimentar este padrón. Y aquí, como bien atinaron en poner el título a este panel, que era los retos y los convenios, lo que teníamos que hacer como convenios, pues tienen que haber y tenemos que procurar e insistir desde todos los frentes en los convenios importantes con los tribunales locales, con las entidades procuradoras de justicia y que estén a cargo de este tipo de sentencias. Y retomo lo que dijo Carla, necesitamos que hayan las sentencias y necesitamos que estos tribunales alimenten a este gran padrón que va a construir el DIF para poder tener ahí la información de quiénes son y quiénes son los que están inscritos o los que no tendrían no cumplirían con este requisito para poder ser elegibles en este registro de candidatos. Pero también tenemos el gran reto mayor, no solamente de las sentencias, porque estoy completamente de acuerdo, que ojo, va aparejado de la homologación de las leyes que están haciendo en los estados. Porque hay muchas entidades donde todavía no se ha legislado para poder hacer esta homologación y entonces pues se va retrasando y se va retrasando y vamos a entrar a un proceso electoral donde todavía hay muchos estados donde dicen tenemos 180 días, tenemos 300 días para homologar y nosotros vamos a entrar a un proceso electoral sin esos instrumentos. Quiero decirles también desde aquí, pues que bueno, no estén tan contentos porque finalmente ya hay una reforma constitucional y entonces aquí entra el otro gran reto. El reto de los lineamientos que tiene que establecer el INE para poder armonizar y conciliar todas estas lagunas que pueden darse en este sentido. Y lo mismo para el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política que tiene aquí el INE, pues también necesitamos esta coordinación, esta alimentación, que la información pueda estar llegando. Pero todavía tenemos más retos, tenemos incorporar todas estas modificaciones también y hacerlo un poco como lo decía ahorita Amalia e Indira,
incorporar todas estas modificaciones de la Ley 3 de 3 y en los códigos de ética de la Administración Pública Federal y en los códigos de ética de la administración, de las administraciones públicas estatales y municipales y en todas las instancias correspondientes y también en la modificación de los estatutos de los partidos políticos. Y hay una todavía también muy grande. Hay que hacer una reforma legal, Amalia, donde sea una causa de un requisito de elegibilidad formal en el EJIPE, tener el cumplimiento de la 3 de 3. O sea, lo tenemos ahorita en la Constitución, pero tenemos que llevarlo también a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y quisiera decir también que tenemos, también coincido con Amalia, que hacer una nueva pedagogía, ya me voy en el tiempo, una nueva pedagogía, pero tenemos un gran reto en la difusión, como lo decían aquí en el panel, en las preguntas, pero en la comunicación, en la educación y en la formación de una cultura en nuestro país. Tenemos la oportunidad de hacer una cultura a través de campañas de difusión para la denuncia, pero también de información de que sepan qué es violencia, qué es lo que se sanciona, a dónde pueden ir las personas violentadas en todos los sentidos, en violencia física, sexual, agresores, en violencia política, en esta violencia que es la violencia de los deudores. Y tenemos que responsabilizar a los partidos para que adopten también estas medidas. Y pues bueno, nada más quisiera yo decir, aprovechándome nada más un segundo del tiempo, por todo lo que han comentado aquí las compañeras, decirles que por supuesto que es muy importante que la participación de todas las mujeres, la participación social, presionando a que esto sea una responsabilidad desde todos los ámbitos donde nos encontremos. Y que tiene un sentido importantísimo, lo decía Blanca, lo decía Amalia, lo decía Indira, lo hemos dicho creo que todas las que estamos aquí, la participación de las mujeres. A mí cuando llegué de presidenta a la mesa directiva del Senado de la República, en la primer legislatura de la paridad, pues hacían todos mucha fiesta y qué bueno, y qué padre, y qué bueno, ya hay paridad y hay una mujer presidenta. Y yo dije, bueno, ¿y qué significa que hayamos tantas mujeres? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué todos estamos haciendo esta fiesta? Pues, ¿por qué hay tantas mujeres? Y me di a la tarea de hacer un ejercicio de análisis de todas las iniciativas que se estaban presentando en el Senado de la República. Y me di cuenta que encontramos que casi el 53% o más del 53% eran iniciativas presentadas por mujeres. Y las leyes que se habían aprobado, las modificaciones, eran de estas iniciativas que se habían presentado de las mujeres. Pero lo más importante y lo que me movió y me llenó de orgullo y de fuerza para seguir adelante, casi el 95% de todas las iniciativas que habían presentado las mujeres eran de las causas de las mujeres, de las causas de siempre que estaban invisibilizadas, que no se hablaba y que no se tocaba. Había iniciativas como, por ejemplo, de que las mujeres tuvieran derecho en su trabajo a tener un espacio para alimentar a sus bebés cuando tenían que amamantar. Es la primera vez en la historia que las mujeres o que nos enteramos que las mujeres tienen que amamantar a sus bebés. Pues no, y no se había hablado, y no era un derecho. Y nadie se había preocupado de eso, sino hasta ahora que hay congresos paritarios. Por eso hago mía y esta última reflexión, además de decir lo que dice Michelle Bachelet. Estoy convencida y coincido plenamente, cuando una mujer entra a la política, cambia la mujer. Cuando muchas mujeres entramos a la política, cambia la política y por ahí debemos de seguir. Muchas gracias. Dale unas últimas palabras. Son muchas conclusiones, no podemos concluir con un solo tema, pero sí, por supuesto, estoy de acuerdo, que la novedad tiene que ser que
haya más mujeres, pero más mujeres visibles, que haya más mujeres anteponiendo todo y luchando por la no impunidad, que haya más mujeres hablando de nuestras causas, que haya más mujeres comunicando, que nosotros podamos hacer un gran ejercicio de comunicar hacia todas partes para formar una nueva cultura, una cultura de igualdad, una cultura donde podamos auxiliar, podamos informar, podamos compartir con las mujeres de todos los ámbitos, no solamente cuáles son sus derechos, a qué es a lo que pueden aspirar, cómo pueden denunciar, a ayudarlas en todo este proceso, sino también promoviendo que en todos los ámbitos, hablaron aquí en el ámbito empresarial también tiene la obligación de procurar la igualdad y el respeto a los derechos de todas las mujeres. Recién me dio mucho gusto acudir a un medio de comunicación que fue el primero en acreditar la norma de igualdad en sus funciones y en todos sus procesos, y no al hostigamiento y al acoso laboral. Eso deberíamos de estar promoviendo en todas partes, no solamente en el servicio público, no solamente en el instituto, no solamente en los partidos, sino en todos los sectores, poder estar poniendo nuestro granito de arena para poder estar incidiendo en todos los sectores. Y por supuesto, llegar a una nueva cultura, esa es la que tiene que ser la novedad, con justicia, con igualdad. Y yo me atrevería a decir también que un reto que tenemos es hablar de esta violencia política. Esta violencia política que muchos subestiman, que muchos hacen a un lado, que creen que no existe, que creen que no pasa nada y que la dejan a un lado porque hay muchos criterios o es subjetivo o lo pueden dejar pasar. Yo quisiera también dejar aquí, y para que quede en actas, no sé si hay actas, así decimos allá, que quede en actas, que una cosa es que la violencia política a lo mejor te permite o no te permite que estés inscritos en el registro de violentadores políticos de aquí del INE. Pero la violencia política es causal de nulidad de una elección. No se les olvide. O sea, no es algo que pueden dejar a un lado. Y se los digo para que tengan cuidado, porque no vamos a estar permitiendo impunidad ni que esto pase de largo. Y decir que, pues bueno, esperamos también en otro de los retos, estos lineamientos que hoy por hoy es el INE el que va a tener esta gran tarea de poder sacar estos lineamientos, porque, por ejemplo, simple y sencillamente, para un proceso tan importante que tienen en el proceso electoral, una tarea, una etapa que es el registro de candidatos, o sea, avalar y acreditar, darle la validez a los candidatos que se registren, pues tienen que validar que cumplan con la 3 de 3. Y entonces, sí es un trabajo mayor, simple y sencillamente por los tiempos. Acuérdense que generalmente los partidos políticos llegan con su bonche de candidatos a registrarlos en el último minuto, a la última hora del último día, y en ese sentido tienen la obligación de en 3 días dar la validez de estas candidaturas. En 3 días o en el tiempo que sea necesario van a tener la capacidad de validar que cumplan con la 3 de 3. Entonces, son lineamientos y son retos que van a ser sumamente importantes de trabajar, no solamente por parte de las autoridades electorales, porque pues son ustedes, pero va a ser en todo el país, y bueno, volver a lo mismo.
hacer un llamado a tener esta nueva cultura que le estamos haciendo estamos pidiendo mejores autoridades, mejores legisladores, mejores servidores públicos por el bien de las mujeres, de las niñas, de los niños, de los adolescentes, porque necesitamos un país con servidores congruentes, con servidores con ética, con servidores en los que podamos confiar, y todo esto es para ello. Y entonces, pues yo les pido a todos que, por supuesto, valoremos este trabajo de las mujeres, esta reforma 3D3 la tomemos en serio y que pues sigamos trabajando. Unidas y unidos podemos lograrlo paso a paso. Gracias.